Sean todos bienvenidos a un nuevo espacio de Market Data TV. En esta edición nos encontramos en compañía de la señora Estefanía Laterza, quien es representante de Brasil de la CAFA. Exactamente. Bueno, ella también tuvo su pasaje muy nutrido en lo que fue la embajada y también en la parte de inversión extranjera a través de Rediex. Hoy estuvo moderando un panel bastante interesante acerca justamente de toda la participación activa de las mujeres en los distintos frentes de la economía y que hoy está ganando realmente un gran protagonismo en foros y en espacios de mayor inclusión, ¿verdad? Nos gustaría que nos comentes un poquitito acerca de esta experiencia que tuvimos en un primer espacio en la Expo Paraguay Brasil. No, la idea de CAF, en primer lugar, de apoyar la Expo Paraguay Brasil, viene de la mano de uno de los ejes transversales de la estrategia corporativa que tiene CAF, referido a la inclusión. ¿Por qué a la inclusión? Porque la inclusión significa el hecho de poder tomar en cuenta a todos los diferentes sectores que forman parte de una sociedad, de manera tal a que todos puedan contribuir a la construcción del desarrollo. Y obviamente en ese ámbito se encuentran las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tradicionalmente, ¿verdad?, han tenido menos acceso a oportunidades, menos acceso a empoderamiento. Entonces, uno de los ejes principales de la nueva estrategia corporativa de CAF, que data del año 2023, es justamente generar esa transversalidad de la perspectiva de igualdad de género, tanto a lo interno de la propia organización, es decir, a lo interno del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que es CAF, como dentro de cada una de las actividades que hacemos. Bueno, ¿qué es lo que hace un banco de desarrollo? La banca de desarrollo justamente lo que hace es generar flujos de capital, ¿verdad?, y prestar servicios financieros y no financieros para financiar obras de desarrollo. ¿Qué son obras de desarrollo? Bueno, mayormente son obras ligadas a infraestructura. Vamos a decir, construcción de caminos, de puentes, cuestiones ligadas a la transformación energética, por ejemplo, en todo aquello que de alguna manera pueda estar ligado al desarrollo de una nación. Pero no solamente el enfoque hoy en día está dado por, digamos, ese enfoque del tipo concretista o estructural, sino que la banca de desarrollo también hoy en día está enfocada en conseguir objetivos que son paralelos a los de mejorar la infraestructura. Entonces nosotros hablamos que hoy en día la banca de desarrollo no se enfoca solamente en la parte, digamos, material, estructural, se enfoca en el bienestar de las personas. ¿Por qué? Porque un Estado no puede hablar de desarrollo, ¿verdad?, sin todas las personas que forman parte de la población de un país no obtienen esos beneficios. Es decir, el crecimiento no puede darse solamente para un sector de la población, tiene que beneficiar a todas las personas. Y lógicamente en ese grupo también se tienen que tomar acciones que vayan en el sentido de poder lograr que grupos enteros sean incluidos. Cuando nosotros hablamos de las mujeres, que es el tema, ¿verdad?, del panel de debate que me tocó moderar, nosotros hablamos justamente de cuáles son esos correctivos que pueden ser incorporados desde las políticas públicas, aprovechando un trampolín que es la integración comercial para poder generar una incorporación, ¿verdad?, o una retención, digamos, del talento de las mujeres y aplicarlo al crecimiento económico del país. Entonces contamos, por ejemplo, con la presencia de la ministra del Trabajo, Mónica Recalde, también fue parte de nuestro panel la viceministra de Industria, la directora nacional del Consejo Nacional de Maquila, la presidenta de la Agencia Financiera del Desarrollo, la directora general de promoción comercial de Apex, que vendría a ser, digamos, el Rediex de Brasil, ¿verdad? Y nos acompañó también una empresaria, CEO de un importante grupo que se encuentra situado en la zona de Alto Paraná. Entonces, con todo esto la idea era tener un diálogo que nos permita a nosotros entender cómo estamos logrando transversalizar esa perspectiva de género, cómo, en pocas palabras, cómo metemos esos incentivos, ¿verdad?, a generar trabajo y a través del trabajo el empoderamiento de las mujeres, ¿verdad?, utilizando el comercio, y este comercio que de alguna manera se nutre justamente de la integración. O sea, son tres líneas importantes, tres vectores. El primero es integración como acercamiento y compenetración de las políticas de diferentes países, en este caso el Paraguay y el Brasil, ¿verdad?, porque estamos en la Expo Paraguay-Brasil, que justamente busca acercar a nuestros dos pueblos. ¿Para qué? Para que puedan comerciar más, para que puedan hacer más negocios.
Y a partir de ahí se desprende nuestro tema, que es decir, bueno, cómo utilizamos esas oportunidades que se generan a partir de esas interacciones que traen consigo la integración entre dos países para poder lograr de que existe realmente una mayor ampliación de puestos formales, de puestos de trabajo con condiciones de formación para las mujeres. Para nosotros como CAF realmente es un privilegio ser parte de este emprendimiento que está creciendo, que está teniendo cada vez un impacto mayor en el crecimiento de esa balanza comercial entre el Paraguay y el Brasil, y que hace justamente que los beneficios que salen de eventos como estos se puedan ver reflejados en una economía más pujante de los dos lados de la frontera. Me encanta, y justamente me gustaría puntualizar en lo que estabas comentando respecto a todo el impacto que trae en sí la inclusión. Tener una participación más activa en la fuerza laboral por parte de las mujeres aporta de manera significativa a la economía. En ese aspecto, ¿qué claves o qué objetivos considera que debería trazarse Paraguay para lograr paulatinamente crecer en ese porcentaje de participación femenina en los trabajos, ya sea tradicional de la mujer como no tradicionales, también lograr tener más ese impacto? Bueno, esa es una pregunta excelente. A mí, de todo lo que pudimos recoger en este panel, ¿verdad?, creo que lo más importante es, en primer lugar, entender dónde estamos parados. Uno tiene que entender cuál es su línea de base, de dónde estamos saliendo, poder medir esas brechas. En ese sentido, la generación de datos que nos pueda a nosotros confirmar cuál es el porcentaje de mujeres que están en el mercado laboral, en qué tipo de trabajo, en qué tipo de empleos tienen, cuánto de mujeres trabajan en la informalidad, cuántas de ellas trabajan en la formalidad, cuántas de ellas están protegidas por el sistema previsional en el Paraguay, es muy importante. Nosotros tenemos datos parciales, tenemos datos que nos proporcionan, por ejemplo, en el ámbito de las industrias, tenemos el Ministerio de Industria y Comercio que tiene datos generados, el Consejo Maquila también, Consejo Nacional de Maquila, tenemos datos que tiene el propio Ministerio del Trabajo, pero necesariamente nosotros necesitamos medir mejor para entender dónde están esas brechas. Por brechas me refiero a ese espacio que hay entre, ¿verdad?, los recursos que nosotros tenemos, la cantidad de mujeres que podrían ser empleadas y cuántas efectivamente están trabajando, cuántas están en el mercado laboral formal, porque eso es importante decir. Nosotros tenemos que aspirar a generar empleo, pero empleo de calidad, y por tal se entiende aquel que permite a una mujer contar en primer lugar con la seguridad que requiere, tiene que tener un componente de formación que le permita a ella ir evolucionando, y tiene que tener un componente de protección, esa protección que es necesaria para que ella pueda estar tranquila, segura, y que pueda cuidar de ella misma, en primer lugar como generadora, como motor económico, y también de su familia. Nos decían, ¿verdad?, unos datos súper interesantes, las chicas, que dar oportunidad a muchas de esas mujeres es permitir que éstas cuiden de su familia. ¿Por qué? Porque las mujeres automáticamente son las que se encargan, es decir, todo lo que ganan van enfocados, por ejemplo, a gastos como salud, van enfocados a gastos como educación, ¿verdad? Contrariamente al ingreso del hombre, que puede repartirse de manera diferente en otros rubros quizás que no sean tan importantes. Entonces, la mujer muchas veces es la responsable de que las próximas generaciones puedan formarse y puedan justamente acceder a mejores sistemas de empleo. Entonces, volviendo al tema que me preguntaba, es decir, lo primero es la medición, el entendimiento, la comprensión de la problemática, y lo segundo es generar políticas públicas que puedan tener un impacto positivo. Y estas políticas no pueden estar segmentadas, no pueden estar solamente en un ámbito, no podemos decir solamente políticas de empleo, porque al margen de esas tienen que haber políticas de incentivos que tienen que venir de diferentes lugares. Por ejemplo, nos decía Estela Guillén, la presidenta de la AFD, Agencia Financiera para el Desarrollo, nos decía, nosotros condujimos un programa para poder tener un programa de garantías para que las mujeres accedan al crédito, mujeres emprendedoras accedan al crédito. Y en este momento nosotros tenemos colocados más de 200 millones de dólares en créditos para mujeres, y hasta ahora esa garantía, ese fondo de garantía no fue ejecutado ni una sola vez. ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres son buenas pagadoras, y que las mujeres efectivamente, cuando toman la responsabilidad de tener un crédito aplicable a un emprendimiento productivo, devuelven cada peso sin tener necesidad de cortar esa cadena que permite, ¿verdad?, seguir evolucionando a través de
fondos que nuevamente pueden beneficiar a otras mujeres. Nos decía igualmente Clarice Furtado de Apex Brasil, que ellas desde allí habían tenido un par de programas, entre ellos un programa que se llamaba Mujeres Exportadoras, donde ellos generaban incentivos específicos para mujeres que quisieran exportar y que realmente los resultados que se veían eran resultados de mucho éxito que ellos lograban medir. Entonces, desde cada una de las personas con las que estuvimos esta mañana pudimos comprobar de que todas están involucradas o todas toman en cuenta esta dimensión de incorporación, de incentivos para lograr el empleo de mujeres y que esto verdaderamente está generando una revolución importantísima. ¿Y por qué digo esto? Porque generalmente cuando nosotros hablamos en términos de cuál fue el hecho que marcó la diferencia en este siglo con relación a los anteriores en términos de crecimiento económico, la mayoría van a decir son las tecnologías. Y no, fue la incorporación de la mujer al mercado laboral. Desde el momento que el 50% de la población no participa de la actividad productiva de un país o participa a través solamente de labores de cuidado que no tienen una remuneración, ese país se está perdiendo del 50% del talento, de la capacidad, de la eficiencia y de una serie de otros elementos que una mujer aporta a su lugar de trabajo. O sea, es muy importante, volviendo a todo esto, entender la problemática, centrarse en una mirada transversal de cómo lograr que los diferentes aspectos de las políticas públicas tomen en cuenta esta dimensión y de posteriormente, ¿verdad?, efectivizar a través de planes que vayan orientados a ir cerrando esta brecha. En ese aspecto, ¿cómo o qué proyectos, qué incentivos está brindando la CAF a Paraguay para promover más esta inclusión? La CAF en este momento tiene 23 países miembros, entre ellos Paraguay, ¿verdad? Brasil también. Yo soy representante de CAF, soy paraguaya de nacionalidad, pero soy representante para Brasil. Es decir, yo estoy trabajando en Brasil. Entonces, quiero hablar de esto porque nosotros no solamente orientamos nuestras políticas de inclusión al Paraguay. Trabajamos en el Paraguay con diferentes programas, pero también lo hacemos en todos los países donde estamos. O sea, tenemos diferentes maneras de trabajar. Voy a hablar del caso de Paraguay. En primer lugar, tenemos, ¿verdad?, acciones específicas que van orientadas a una inclusión per se, es decir, un proyecto, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Campeonas, que se busca promover la conciencia sobre la salud y sobre el empoderamiento de las mujeres y las niñas a través de la promoción del deporte. Organizamos, ¿verdad?, fútbol, entrenamos a las chicas para que ellas compitan en programas de fútbol y en el marco de esos entrenamientos nosotros proporcionamos herramientas para que ellas puedan ser más conscientes de aspectos que tienen que ver con su salud, con su bienestar, con su crecimiento, con la adquisición de herramientas que les van a permitir mejor ingresar al mercado laboral y, en fin, ser piezas activas en todo lo que tiene que ver el trabajo que va en función de lo que va a ser su futuro. Entonces nosotros tenemos ese tipo de agendas que son totalmente habilitantes y que van dirigidas, ¿verdad?, a la igualdad de género, pero no son las únicas. También nosotros, por ejemplo, utilizamos cada una de las operaciones que nosotros tenemos. Operaciones por operaciones nos referimos básicamente a asistencia técnica y a créditos que van de la mano para el logro de una obra en particular. Vamos a poner el ejemplo de un puente que nosotros estemos financiando. Hablamos del puente el puente que queremos construir nosotros entre Ñembucú y la Argentina, ¿verdad? Pilar, entre Pilar y Formosa. No, Pilar Formosa, no, Pilar, bueno, que queremos construir en Pilar. A partir de ahí, este puente no solamente se prevé como una forma de infraestructura donde nosotros simplemente damos el crédito. Además de eso, nosotros cuando estamos negociando, por ejemplo, establecemos cuotas determinadas para que las mujeres participen o sean parte de estas obras. Al mismo tiempo también vemos de que esto tengan determinados accesos en términos de seguridad, por ejemplo, para que las mujeres que vayan a ser usuarias se puedan ver beneficiadas. Entendemos, nosotros también hacemos disgregación de datos para entender hasta qué punto beneficia a poblaciones de mujeres que gracias a ese paso directo van a poder tener mejores condiciones de acceso al empleo. En fin, utilizamos diferentes maneras indirectas de incidir justamente en el empoderamiento de las mujeres. Por sobre todas las cosas, utilizando recursos de diferentes naturalezas que se van adaptando en función de la obra que nosotros estamos financiando. Algunas veces, por ejemplo, en algunos casos financiamos hospitales y esos hospitales
que estamos financiando pueden tener, por ejemplo, a las específicas que son para el tratamiento de dolencias que afectan más a las mujeres. Entonces, en cada una de estas operaciones, nosotros hacemos un análisis que permita justamente poder lograr diversos objetivos que están muy engarzados con el desarrollo, pero que en este caso tienen que ese vector siempre de inclusión presente. Y ese es un trabajo importante, porque a menudo nosotros no nos colocamos el chip de la igualdad. En pocas palabras, pensamos en los asuntos de una manera muy unidimensional, cuando en realidad lo que podemos hacer es mirar la misma operación y pensando desde una perspectiva de la inclusión, podemos hacer que esa operación termine apuntando a resolver varios problemas adicionales a aquel que viene a resolver en primer lugar, pero que en forma posterior, ¿verdad?, también apunta a objetivos secundarios que están muy ligados con el desarrollo. De esa manera entonces decimos que CAF no solamente, ¿verdad?, es el Banco de Desarrollo de América Latina, es el Banco Verde porque enfoca sus operaciones, digamos, en la sostenibilidad, y es el Banco Verde de la inclusión también, porque es un banco que se enfoca en la sostenibilidad y en la inclusión de mujeres, de minorías, de afrodescendientes, de indígenas, es decir, siempre con políticas que buscan de una manera multidimensional enfocarse en las diferentes problemáticas que afectan a nuestras sociedades con el objetivo de poder corregirlas y de ir logrando ese desarrollo inclusivo al que aspiramos nosotros como Banco de Desarrollo.